Muy buenas tardes. Desde el Colegio de Ingenieros de Obras Públicas de Madrid y nuestra Junta de Gobierno le damos las gracias al compañero colegiado Sergio Beltrán por su exposición que tendremos en esta tarde. Pero antes de dar paso a Sergio, quiero felicitar a todos nuestros colegiados porque hoy es día de nuestro patrón, Santo Domingo de la Calzada. Sergio, delineante, ingeniero técnico de obras públicas e ingeniero civil. Además, tienes experiencia como proyectista en Ferrocer y Urbinges y jefe de producción en la empresa Vías y Construcciones. Posteriormente, ha encaminado su trayectoria hacia el diseño y modelado, realizando estudios de diseño gráfico y posteriormente máster en BIM para ingeniería civil. Actualmente se encuentra trabajando como proyectista de estructura y responsable de BIM en la empresa IPES, Ingeniería de Puentes y Estructura. Enhorabuena, Sergio. Estás encaminado en uno de los mundos más digitalizados de nuestra profesión. En esta tarde veremos el taller sobre un caso real de BIM en el modelado de BIM de la estructura número 3 en las obras de remodelación del nudo norte de la calle 30. Con todos vosotros, Sergio, muchísimas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, antes que nada, dar las gracias al colegio por permitirme participar en esta jornada especial por nuestro patrón. Y bueno, pues decidimos hacer algo que últimamente tiene bastante éxito, que es el tema del BIM, a la gente le interesa. Y bueno, pues aprovechando que yo últimamente tengo bastante oportunidad de modelar cosas, pues dijimos, vamos a enseñar cómo se ha hecho un caso real. En este caso, hemos modelado una de las estructuras, bueno, en realidad son dos, pero se llama la estructura 3, que está formada por dos estructuras, del nudo norte de Manoteras, que muchos habréis escuchado esta obra. Es la obra más importante que tenemos este año en Madrid, con un presupuesto de 34 millones de euros. Ha sido adjudicada a FCC, perdón. Y bueno, empezó el año pasado, en noviembre, y bueno, pues los que paséis por allí habitualmente con el coche, pues me imagino que lo estaréis sufriendo. Os voy a explicar un poquito en qué consiste la obra. Vamos a ver. Un momento. Bueno. El proyecto del nudo norte, el objetivo principal es eliminar los tramos de trenzado, que son muchos sabréis, el trenzado es atravesar varios carriles para tomar una dirección. Lo que estaba pasando en esta zona es que se estaba congestionando el tráfico. Bueno, llevo congestionándose durante muchos años, puesto que confluyen varias vías de alta capacidad y tenemos que atravesar varios carriles para ir, por ejemplo, de la Castellana a la M30 o de la Castellana a la carretera de Colmenar. Entonces, es lo que se ha buscado solucionar con esta obra. Aquí os explico, el tramo de trenzado se define como el tramo de carretera de un solo sentido de circulación, en el que se cruzan entre sí los vehículos que proceden de dos direcciones convergentes y salen por dos divergentes, siendo más peligrosos cuanto más reducido es el tramo y más carriles obliga a atravesar. ¿Cuál es la solución? La solución que se propone en estos casos suele ser atravesar la plataforma a desnivel, ya sea con un puente o con un paso a desnivel, con un paso subterráneo, un paso inferior, perdón. Aquí vemos los diferentes tramos que entran en juego en el nudo norte. Veis, tenemos la carretera, la M607, la avenida de Ilustración y la M30, y luego tenemos la A1, la M11 que va al aeropuerto y la M30, y el Paseo de la Castellana. Entonces se han localizado 4 tramos de trenzado que estaban siendo muy problemáticos. El trenzado A, entre el nudo de Manoteras y la calle 30, desde la avenida de Ilustración, y el nudo norte con la entrada al Paseo de la Castellana.
Luego tenemos el trenzado B, que es entre el nudo norte, desde la salida del Paseo de la Castellana y el nudo de la M607, dirección la Avenida de la Ilustración y la carretera de Colmenar. Posteriormente, el tramo C tenemos, que es el tramo entre el nudo norte desde la salida del Paseo de la Castellana y el nudo de Manoteras en las direcciones recintos feriales, carretera de Burgos A1 y calle 30, dirección sur. Y por último, el trenzado D se sitúa entre el nudo de Manoteras desde la conexión de la calle 30, dirección norte, carretera de Burgos A1 y la vía de servicio de San Chinarro, Las Tablas y el nudo norte y su conexión con la entrada al Paseo de la Castellana. Bueno, también contaros que esta obra se engloba dentro del proceso de actualización de la zona norte de Madrid, digamos lo que llaman la Operación Chamartín, que también va a consistir en cubrir la playa de vías de la estación de Chamartín y también ampliar también esta playa de vías. Me parece que van a construir dos vías más. Bueno, todo está englobado un poco en la misma zona, en la misma obra para rehabilitar la zona. Bueno, la primera estructura, la estructura número 1, que es el paso superior que une la M607 con el Paseo de la Castellana. Es un tablero mixto de cajón metálico y losa de hormigón. Su especial complejidad consiste en pasar por debajo de un paso superior ya existente. Esta es una de las estructuras que se va a hacer. La estructura número 2, que es el paso inferior que va del Paseo de la Castellana a la Avenida de la Ilustración, es un paso inferior de 459 metros de longitud, de los cuales 359 son entre pantallas y 241 metros bajo losa de cubierta. La 3 me la he saltado porque es la que os voy a explicar luego atentamente. Ahora sería la estructura número 4, que es la que va del paseo de la Castellana a la M11. ¿Vale? Sería otro paso inferior, de 240 metros de longitud, de los que 165 se excavan entre pantallas. La estructura número 5, que es otro paso inferior que une la M11 con la M30. Serían 297 metros de longitud, de los que 117 transcurren bajo losa de cubierta. Y ahora pues os explico un poco en qué consiste la estructura número 3, que es la que hemos hecho. La estructura número 3 es la ampliación de la actual plataforma de la M30 sobre la línea férrea de Chamartín, Pitis, Pinar de las Rozas. Actualmente se resuelve mediante dos bóvedas de hormigón. Entonces, como veis aquí, lado norte y lado sur son dos estructuras, la estructura 3 norte y la estructura 3 sur. Ahora mismo, si pasáis con el coche por allí, estaréis viendo que ya han empezado a ejecutar la estructura sur. La estructura norte se hará más adelante. Entonces, lo que se está haciendo en este caso es ampliar la plataforma de la M30 que veis por aquí arriba, se va a ampliar con un tablero de 10 metros, de 15 metros, y lo mismo por el lado norte. Como veis, se requiere la ampliación de la calzada por ambos márgenes mediante tablero de vigas prefabricadas abanicadas, que son abanicadas, pues que no son vigas que vayan de manera paralela. Se han tenido que poner abanicadas para poder adaptarnos a la estructura existente, que bueno, no os la he comentado, pero aquí veis que hay una estructura existente que no se puede tocar. Entonces, hemos tenido que ejecutar la plataforma sobre esta estructura existente sin poder demolerla. Ha sido uno de los beneficios del BIM el poder saber dónde estaba situada la estructura existente y así poder ver interferencias. Bueno, estas dos estructuras, tanto la norte como la sur, son dos estructuras muy similares. Las dos son abanicadas, tienen unas dimensiones muy similares, pero no son iguales. Vemos aquí la estructura norte y la estructura sur. Bueno, ¿cómo hemos empezado a trabajar en este caso? Bueno, nosotros en IPES hemos trabajado como se viene haciendo pues toda la vida. Hemos hecho los planos en 2 dimensiones en AutoCAD, partiendo de una serie de datos que nos ha dado la empresa constructora FCC. Y lo que hemos hecho ha sido utilizar BIM
para comprobar el resultado final y su interferencia con respecto a las estructuras existentes. Vemos aquí la estructura, el plano número 1 que nosotros le llamamos, el plano número 1, el plano que contiene la planta, alzado y secciones de la estructura. Esta sería la estructura norte y la estructura sur. Entonces, os voy a empezar a enseñar un poco los datos de partida que teníamos. Bueno, nosotros la empresa constructora FCC nos facilitó el terreno y las estructuras existentes, y así como la vía existente, la M30, en un levantamiento topográfico en DWG. Todos los puntos tienen altura y aquí, bueno, pues podemos ver en perfectas 3 dimensiones la situación existente de la obra actual. Vamos, del nudo del norte, tal y como se encuentra ahora mismo. Estas eran las estructuras que nos han dificultado la construcción y el diseño de las estructuras futuras, por lo que os comentaba, no se pueden demoler y tenemos que apoyar las estructuras nuevas en estas estructuras. Por lo tanto, hemos decidido hacer un tablero que va a ir hincado en la vía existente y va a volar por la estructura existente apoyándose en 2 estribos. Bueno, con estos datos de partida, nosotros hemos hecho todos los planos. Hemos hecho los planos que serían... Este sería el número 1 y hemos encajado la estructura con sus vigas, sabiendo el punto inicial de cada viga y el punto final, pero como ya sabemos que el papel lo aguanta todo, pues en papel nos cuadraba. Luego faltaba ver si en la realidad iba a ser posible. Para eso hemos hecho el modelado. Bueno, os comento un poco cómo hemos empezado a modelarlo. Ya, con todos los planos ya realizados de la estructura, los planos de tablero, los planos de estribos, todos los planos necesarios para definir la estructura, hemos ido a Revit, al programa Revit, que imagino que muchos lo conoceréis, a lo mejor alguien no lo conoce. Os voy a comentar un poco este programa, por qué lo utilizo. Yo utilizo este programa, para mí es más sencillo de utilizar porque yo toda la vida he utilizado programas de Autodesk y este es de Autodesk y por lo tanto pues me resulta más sencillo. No significa esto que sea igual que AutoCAD, pero bueno, si has utilizado AutoCAD tienes cierta ventaja. Entonces, si queréis utilizar Revit para vuestro trabajo diario, os quería comentar que ahora mismo Autodesk facilita licencias de 1 año de duración para poder practicar. Son licencias que se van renovando año a año y, bueno, pues os voy a comentar un poco cómo podéis hacer para conseguir una licencia de este tipo. Os voy a compartir. Tenemos que entrar en autodesk.es. Autodesk.es. Iniciamos sesión. Nos damos de alta con nuestros datos. Nos hacemos una cuenta si no la tenemos. Entonces nos vamos a soporte. Descargas. Estudiantes y educadores. Aquí tenemos la posibilidad de descargarnos Revit simplemente diciendo que somos estudiantes. Lo he probado y creedme que bueno, no nos piden ningún tipo de documentación exigiendo que estudiemos en ninguna universidad ni nada. Simplemente decimos que estamos estudiando en la Universidad Politécnica o en la que sea y nos dan la posibilidad de descargarnos. Tendremos licencia por 1 año.
Bueno, una vez que tenemos Revit, comparto Revit. Vale, bueno, la interfaz de Revit es esta. Tenemos dos posibilidades de modelar. Podemos modelar una familia o un proyecto. Las familias, digamos, un proyecto está formado por familias. Yo puedo modelar una carretera, por ejemplo, una autovía, pues por ejemplo las luminarias, pues es una familia. O los guardarraíles puede ser otra familia. Bueno, podemos modelar también edificios. Revit sabemos que se utiliza mucho para arquitectura. Bueno, pues las puertas pueden ser una familia, o las ventanas, o un tejado. Entonces, lo ideal sería modelar una familia por cada elemento que queremos tener en nuestro proyecto. Y luego el proyecto, que es aquí donde pone modelos, ese es digamos, el sitio común donde vamos a insertar todas nuestras familias y las vamos a trabajar dándole propiedades, como pueda ser en los materiales, bueno, los preset, que luego os explicaré lo que son, exportar a IFC, etcétera. Bueno, ¿cómo empecé yo a modelar esto? Bueno, pues ahora os voy a enseñar. Como os dije que ya habíamos hecho los planos en AutoCAD, los tenemos en planta, en alzado, en sección. Lo tenemos encajado en la planta. Ahí veis, aquí lo que hemos hecho en Revit es importar un DWG. Entonces, con el DWG importado, lo que vamos a hacer es calcarlo. Pues vamos a calcarlo. Vamos a calcarlo para ver si al modelar está bien hecho. Esto que veis aquí es un DWG. ¿Y cómo lo hemos calcado? Pues de la siguiente manera. Bueno, aquí seguimos viendo nuestro DWG importado en nuestro modelo de Revit. Pero yo de la manera que he trabajado es a ver, tengo alguna pregunta, creo. No sé si soy yo, pero se te oye fatal, entrecortado. Bueno, no lo sé. ¿Me seguís escuchando mal? Sí. Los auriculares creo que te hacen un poco de eco. Ah, pues quito los auriculares. ¿Me escucháis ahora mejor? Sí. ¿Sí? Pues nada, fuera los auriculares. Vale. Bueno, el sistema que yo he utilizado para modelar, puede haber muchos, cada uno tiene sus trucos. Yo el que he utilizado ha sido mediante familias hechas con modelos genéricos. Entonces, es muy importante cuando vamos a modelar en un software como Revit, que es un software en 3 dimensiones, tenemos que establecer continuamente planos de trabajo. Para nosotros dibujar siempre en 2 dimensiones, porque es como si nosotros estuviéramos estableciendo un plano cada vez que nosotros queremos modelar algo. Vamos a hacer un plano con una parte del tablero y luego vamos a hacer otro plano con la otra parte del tablero y luego las vamos a unir mediante un sólido. Así es como yo he trabajado. Entonces, si veis, por ejemplo, crear. ¿Veis? Plano aquí. Estos son los planos que me van a permitir aquí generar siempre folios o papeles donde yo voy a dibujar en 2 dimensiones que luego uniré con otros planos dentro de la misma familia para crear este objeto. Entonces, si creamos aquí un plano, en este caso lo hemos superpuesto sobre este extremo del tablero, hemos generado una sección. En este caso, por ejemplo, sería la sección 4. Vamos a la sección 4.
Y como yo ya sé los puntos, porque lo tenía dibujado en 2 dimensiones, y digamos que por medio de cálculos matemáticos, se puede saber la cota que tiene cada punto de nuestro tablero, puesto que es un tablero está formado por líneas rectas, y una pendiente transversal constante, podemos saber qué altura tiene cada punto. Entonces, nosotros generamos en un plano de trabajo un borde de la losa y en el otro plano de trabajo el otro borde de la losa. Y luego, como veis aquí que está dibujada el tablero, se hace de la siguiente forma. Unimos un lado, unimos el otro y le decimos crear forma sólida. Entonces ya tendríamos dibujado el tablero, que normalmente suele ser algo de lo más complicado de dibujar en estructuras, los tableros, porque suelen tener formas pues que van siguiendo, por ejemplo, una crotoide o a formas parabólicas. En este caso, como es recto, no tenemos que recurrir a otros trucos que suelo utilizar a veces, como es Dynamo. En este caso, solo con Revit me ha bastado. Ya os digo, el truco es generar siempre un plano en la dirección donde quiero dibujar, luego colocar una sección en este plano, definir el plano que he creado como el plano de trabajo, ¿vale? Y ahora mismo ya estaría en la sección que he dibujado. Y en esta sección que he dibujado, digamos, en el folio o el papel que representa el plano que he creado. Y allá en este folio pues puedo crearme formas. Haríamos lo mismo, por ejemplo, aquí. Definimos el plano, hemos creado un plano de trabajo, definimos el plano. Bueno, perdón, voy a crear primero la sección. Esta es la sección que pasa por el plano de trabajo y la que está convirtiendo nuestro plano en un folio de trabajo. Definimos el plano como plano de trabajo. Definimos la vista sección donde vamos a dibujar. Bueno, entonces yo me coloco aquí mis puntos y puedo dibujar. Ya estaría dibujando sobre el plano de trabajo. Estos puntos. Esto que estoy haciendo es un ejemplo para que veáis cómo se haría en este caso, ¿vale? No estoy dibujando nada en concreto, nada referente a la estructura del nudo de manoteras. Me vuelvo al otro plano que había creado. Ya tendría dos objetos que puedo unir mediante un sólido. ¿Veis? Vale, pues esta es la forma de trabajar estructuras tridimensionales en Revit. Siempre mediante plano y mediante sección. Bueno, de esta manera es como hemos definido el tablero y cómo lo hemos modelado. Me parecía interesante que conocierais esto, puesto que normalmente en Revit nos enseñan trucos relativos a arquitectura donde todo es plano, en la dirección de los forjados, horizontal, y bueno, sabemos todos que en ingeniería civil no todo es plano. Vamos, no, es complicado que te encuentres unas superficies planas, horizontales. Bueno, ¿qué fue lo siguiente que hicimos? Crear la viga. La viga es otra familia. Es una familia que yo he creado con un parámetro de inclinación de la cabeza de la viga. En previsión de que esta viga no fuera a ser cortada en perpendicular, he creado un parámetro que permite su giro.
Para ello he creado una familia nueva, familia, modelo genérico métrico adaptativo, y es una familia adaptativa porque está formada por puntos adaptativos. Los puntos adaptativos, que pueden ser de 2 o de 3 o de los que nosotros queramos, los vamos a insertar en nuestro proyecto mediante los puntos que hayamos definido. Es decir, si decimos que nuestra familia es de 2 puntos, tendremos que pulsar el clic 2 veces para que nuestra familia quede generada. Entonces, la familia que yo he creado tendrá una cabeza que es el punto 1 y el final de la viga que es el punto 2. Yo voy a pulsar hacer clic, de manera que para colocarla tendré que hacer clic 2 veces. El trabajo para realizar esta viga pues ha sido similar. He creado secciones y planos con la forma de la viga, que luego voy a unir mediante un sólido. ¿Veis? Bueno, pues aquí es lo que hice. Generé un plano con la parte inicial de la viga, con la parte final, las uní mediante un sólido y este es el objeto que yo voy a insertar. Y como os dije, tenía por aquí un parámetro de rotación de la cabeza. Un parámetro el cual yo le puedo decir que la cabeza, en lugar de ser perpendicular al eje de la viga, pues me gire 30 grados, por ejemplo, o 50 grados. Al final no fue necesario porque las vigas han ido cortadas en perpendicular al eje de la misma. Vale, ¿qué fue lo siguiente que hicimos? Bueno, hemos modelado también los estribos. Los estribos igual, teniendo los planos en 2 dimensiones hechos, pues bueno, ha sido relativamente sencillo. Aquí el problema que tenía, la dificultad, es que es una estructura un tanto atípica. Nos estamos adaptando a la estructura existente, por lo tanto, no podían ir cortadas en perpendicular. Entonces, veis, aquí tenemos una función de Revit que nos facilita mucho el trabajo para este tipo de objetos, que es a ver si lo consigo aquí. Es el corte. Digamos que mediante esta herramienta, que es el sólido vacío, nosotros podemos darle la forma que queramos a un objeto. Podemos hacer extrusiones y a esa extrusión hacerle una extrusión vacía. Entonces ya podremos crear huecos y podremos crear pues formas inclinadas, etcétera. En este caso, ya os digo, tenían que ser inclinados porque nos tenemos que adaptar a la superficie de la estructura existente. Sí, correcto. Dice Maribel que tendremos preguntas. Luego, al final de la exposición, resolvemos las preguntas que queráis. Bueno, pues aquí tenemos todas las familias que hemos creado, que son el estribo 1, el estribo 2, tanto del norte como del sur, las losas y la viga. Todos estos elementos, todas estas familias, pues, otra familia, por ejemplo, el estribo 2. Sur. ¿Veis? Estribo, pues creado pues de la misma manera que os comentaba, siempre con planos y secciones. Planos y secciones para poder trabajar en lados inclinados. Por ejemplo, para hacer este lado, pues me tuve que crear un plano. Plano con la dirección que tenía que tener. Los planos, como ya sabemos, pues son infinitos. ¿Vale? Y ya cuando tenemos el plano con la dirección que tenemos que trabajar, nos creamos la sección. ¿Vale? Y ya en esta sección, que sería la sección número 7, pues podemos dibujar lo que queramos, extruirlo. Veis, aquí tenéis las opciones diferentes: extrusión, fundición,
embutido, revolución, barrido. Esto me gustaría explicaros la diferencia entre cada una, pero esto requeriría una clase entera y una jornada mucho más práctica. Pero bueno, estas son las opciones que tenemos para crear sólidos. Bueno, ya con todos los objetos creados, pues nos vamos al proyecto. El proyecto, como os he dicho antes, reúne todas las familias. Bueno, antes de enseñaros el proyecto con todos los estribos posicionados, os enseño que bueno, en el mismo proyecto, la forma de colocar las vigas pues ha sido igualmente la misma. Teníamos el WG calcado, en el cual del cual estamos calcando los objetos, o por lo menos su posición exacta. Entonces, como yo sé que esta línea representa el eje de la viga, pues muy bien, pues me voy a crear otro eje, otro plano de referencia, perdón, un plano de referencia que vaya en esta dirección. Me creo otra sección justo encima del plano de referencia. Atentos, siempre tenemos que saber qué sección es la que hemos creado. En este caso es la sección 3. Pues me voy a las vistas, sección 3. Y aquí estaríamos. Entonces, como ya estamos en el plano donde quiero colocar la viga, seleccionado el plano, definir, seleccionar el plano, este plano, sección 3, nos vamos a la sección 3 y aquí pues colocaríamos la viga, la viga que hemos creado, la familia de vigas. Bueno, aquí la he colocado un poco a la limón, pero quiero que veáis que se va a colocar en la viga. Si nosotros sabemos a qué cota va este punto y a qué cota va este punto, pues entonces simplemente sabemos que la cota 0 está aquí. Nosotros nos buscamos el punto, pues la cota 750 y lo que sea. Marcamos un punto en la cota 700 y pico, otro en el punto final, que sería 700 y pico, lo que sea también, y ya podemos insertar nuestra viga marcando ese punto y ese otro punto. Bueno, con ese trabajo de insertar todas las vigas, que aquí veis cómo se hizo, bueno, pues pudimos ver si tocábamos la estructura existente. Como veis, no se toca, ¿vale? Por lo menos de momento. Ahora lo veremos mejor. Bueno, ahora os enseño el proyecto, digamos, donde está el proyecto definitivo y todas las vigas, todos los estribos y tableros insertados en su punto. ¿Veis? Aquí ya hemos insertado la familia del tablero, las familias de las vigas, cada viga, y luego las familias de los estribos. También nos ha venido bien esta manera de trabajar para comprobar que realmente nos estábamos adaptando al terreno existente. Seguramente habrá alguna variación en el terreno como consecuencia de las obras, pero bueno, veis aquí que los estribos se adaptan al terreno y las aletas pues quedan insertadas dentro del terreno, no quedan volando, digamos. Supongo que habréis oído hablar de Dynamo. Dynamo es una aplicación que tiene Revit, que bueno, sirve para llegar donde Revit no llega, para automatizar trabajos y para hacer trabajos que a Revit le costaría mucho o directamente sería imposible de realizar. Bueno, quise hacer una prueba para crear un parámetro. Los parámetros son propiedades que les vamos a dar a todos nuestros objetos de Revit, los cuales pueden ser exportables. Y bueno, pues vamos a generar una serie de parámetros que con
propiedades de nuestros objetos. Yo quise crear un parámetro específico que fuera la longitud de la viga, porque, bueno, Revit al final dibuja lo que tú le dices, pero él no sabe si tú quieres saber la longitud de la viga, por lo tanto tú se la tienes que dar, se la tienes que pedir para que él te la dé. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, pues ahora os voy a enseñar un poquito el programita que me he hecho de Dynamo para que veáis cómo se haría en este caso o cómo lo he hecho yo por lo menos. ¿Estáis viendo la pantalla de Dynamo? Creo que sí, ¿no? Sí. Vale. Bueno, Dynamo es un programa, como os digo, de programación visual que viene incluido en Revit y nos da muchísimas posibilidades. Y además, lo bueno que tiene es que no hay que saber programar. Entonces, funciona a través de unas cajitas que llevan ya la programación y, bueno, pues sabiendo un poquito de matemáticas y teniendo un lenguaje un poco, teniendo una mente un poco de programación, pero no significa que haya que saber programación, pues es muy fácil de conseguir. En este caso, bueno, aquí lo que le estamos diciendo, ¿veis? Son una serie de cajas con instrucciones. En este caso hemos elegido esta cajita, que es la caja que nos selecciona todas las familias de un tipo. Bueno, pues en este caso yo le he dicho que me seleccione toda la familia que se llama viga, que es la que yo he creado. Me coges toda la geometría de esos elementos. List transpose es una operación que lo que me hace es cambiar el orden de una lista, porque bueno, al final lo que obtenemos siempre aquí son listas. Son listas y números. ¿Veis? Aquí hay una lista que me está dando una lista con todos los objetos. Aquí tendríamos una lista con toda la geometría de todos los objetos que he elegido. Entonces, con esta cajita lo que les digo es que me inviertas el orden de la lista. Aquí le estamos diciendo que nos coja dos elementos de las familias que hemos cogido. Y esos elementos serían un punto de la cara inicial de la viga y otro punto de la cara final, que yo he identificado en la posición 1 y 18 de nuestras listas. ¿Vale? Entonces los estoy enfrentando uno con el otro y los estoy midiendo, estoy sacando el punto medio lo que he cogido son las caras de las dos vigas. La cara inicial de la viga y la cara final de la viga. De esa cara lo que le he hecho es sacar el punto, la media geométrica de cada una de las caras, que es con Surface Point at Parameter. Después de cada uno de esos dos puntos, le estoy pidiendo que me dé la distancia entre esos dos puntos. Y obtenemos una lista. Esto serían las longitudes de cada una de las vigas y yo me las quiero volcar en Revit. Entonces, con esta cajita que es Element Set Parameter by Name, lo que hace es crearme un parámetro a los elementos que yo he seleccionado, que son las familias viga. Me va a crear un parámetro que se llama longitud viga, al cual le va a insertar cada uno de estos valores. Entonces, si volvemos a Revit, si volvemos a Revit y seleccionamos una viga, aquí tenemos los parámetros que yo me había creado dentro de cada viga, que son manipulables también, y los había generado dentro de Revit, los de la rotación de las cabezas de las vigas, y además este que es el que me está mandando Dynamo a Revit, que se llama longitud viga. Con esto, de esta manera, obtendríamos las longitudes de cada una de las vigas, que es algo que Revit no nos va a dar directamente y va a ser necesario si queremos hacer una correcta medición de nuestro proyecto. ¿Veis? Selecciono otra viga, longitud de la viga. En cambio, para las familias, Revit sí que me da siempre el volumen. El volumen sí que me lo da automáticamente cuando creo un sólido. Pero elementos como
parámetros como la longitud de la viga tendremos que creárnoslos nosotros. Bueno, una vez que ya tenemos todo posicionado en su sitio, insisto, aquí ha sido sencillo porque sabíamos las cotas de cada uno de los puntos, por lo tanto, insertar las familias ha sido mucho más sencillo, partiendo justo de las dos dimensiones. Una vez que ya tenemos todo el proyecto creado, pues habría que exportar a IFC. Y bueno, también quiero que veáis que antes de exportar a IFC, nosotros podemos crear tablas de planificación para obtener las mediciones que nosotros queramos, una medición en Excel de los objetos que forman parte del proyecto. Esto sería aquí en tabla de planificación de cantidades. Lo único que yo he creado una tabla de planificación, que es esta, que se titula PSET longitud viga. Eso de que se llame PSET no es por nada, es simplemente que Revit necesita ese nombre para poder exportar los parámetros que nosotros hemos creado. Porque si yo exporto a IFC el proyecto tal cual lo tengo, los parámetros que he creado no me van a aparecer en nuestro archivo de IFC. Por lo tanto, yo tengo que crearme una tabla de planificación. Tabla de planificación. En las tablas de planificación yo le digo qué parámetros quiero que aparezcan, en este caso solo la familia y la longitud de la viga, pero podría decirle que quiero que aparezca, por ejemplo, el volumen también. ¿Y veis? Me aparece el volumen. Entonces, ¿cómo se exporta a IFC? Nos vamos a archivo, exportar, IFC. En modificar configuración, le decimos que vamos a exportar las tablas de planificación como conjuntos de propiedades y que vamos a exportar las tablas de planificación que contengan IFC, PSET o Common en el título. ¿Veis? Esto es lo que os decía. Para poder exportar convenientemente los parámetros que hemos creado, tenemos que crear una tabla de planificación que se titule PSET, lo que sea. ¿Vale? Entonces, aceptamos, exportamos. Bueno, esto ya lo tengo creado, no lo voy a crear de nuevo. Y os voy a enseñar cómo se vería en diferentes programas que son capaces de leer IFC. El archivo IFC es el que nos van a pedir normalmente. Nosotros no nos van a pedir nunca un archivo de Revit. Nos van a pedir un archivo IFC que esté bien posicionado, con todos los parámetros que nos pidan, pero nunca nos pueden pedir Revit. ¿Vale? Esto es una cosa que cambiaría con respecto a lo que hemos hecho hasta ahora, que siempre hemos mandado archivos en DWG. Bueno, en este caso, con PIM, lo que nosotros vamos a enviar son archivos IFC, que además no son modificables. A ver, hay muchos programas que son lectores de IFC. Yo suelo utilizar este BIM Vision y también suelo utilizar Navisworks. Vamos a ver, BIM Vision, aquí. BIM Vision es bastante rápido, bastante ágil y la información que da es precisa. ¿Veis? Aquí vemos los objetos que hemos creado. Vemos los objetos que hemos creado y lo más importante es que los parámetros que hemos creado también aparecen. ¿Y dónde aparecen? Aquí. ¿Veis? En la información del objeto, PSET, longitud viga, que es lo que, como yo lo había llamado, familia viga, longitud viga 45. En cambio, por ejemplo, este objeto, el estribo, pues como no le he creado ningún parámetro, pues me da la información asociada a ese objeto, sin más. El git, que es digamos como el número de bastidor de cada objeto,
IFC Entity, que eso sería para explicar en otro momento, son las clases y entidades IFC, que también es otra forma de estructurar un proyecto. Bueno, si queréis vamos aquí a Navisworks, que es otro programa de Autodesk. También es un visor IFC y, bueno, nos permite pues, que a mí me gusta menos, a mí me gusta más BIM. Es más complicado a veces encontrar la información. Bueno, pues en este IFC es el que nosotros tendríamos que dar a nuestro cliente y, bueno, donde luego se van a juntar todas las disciplinas. Yo he generado la estructura. El que haya hecho la carretera, bueno, pues tendrá que pasar el IFC correspondiente con la carretera, que deberá estar perfectamente posicionado. Y bueno, en principio esto es todo. Esto es todo lo que os puedo enseñar sobre el modelado de esta estructura. Bueno, faltarían más objetos, como por ejemplo las barandillas o guardarraíles, faltarían la carretera. Pero bueno, eso lo tendrá que modelar otra empresa, otra persona. A nosotros nos encargaron los puentes, las estructuras, la ampliación de las estructuras existentes, y eso es lo que hemos hecho. Entonces, bueno, si tenéis alguna duda, pues podemos hacer una ronda de preguntas y las intentamos contestar. Sergio, buenas tardes. Sí. Hola, buenas tardes. Hola, mira, soy Juan Antonio. Quería saber, como ahora mismo hay tanto tema con el BIM y tal y cual, tú como gran experto, porque ya veo que lo manejas muy bien, ¿habría alguna recomendación o algo para uno realmente especializarse? Ya entiendo por lo que has explicado que el nivel al detalle que tú quieres llegar con el BIM depende un poco de lo que uno quiera o la empresa quiera y tal y cual. Sí. Pero algún curso, algún máster, algo que realmente te lleve un poco a la practicidad del tema. Bueno, creo que la escuela, el Colegio de Obras Públicas, de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, tiene convenio con alguna escuela que tiene bastante fama. ¿No es así, Maribel o Carmen? ¿Me podéis indicar? No sé si me escuchan. Bueno, creo que tienen convenio con alguna escuela que está especializada en máster de BIM, especializados en ingeniería civil. Y bueno, yo que he hecho alguno de estos máster, te puedo decir que sí, que están muy bien, pero al final eres tú el que tiene que buscar la información. Yo en mi caso, a mí me han interesado siempre las estructuras, los puentes, y es complicado encontrar un máster que esté especializado en puentes. Por lo tanto, luego, aparte de estudiar un máster de ingeniería civil, te recomiendo que mires mucho en YouTube, que mires muchos tutoriales, manuales, busques en internet, porque probablemente no va a ser suficiente con lo que aprendas en el máster, puesto que son másteres muy generalistas y se tocan muchos aspectos. Disculpa, y luego las aplicaciones que utilizas tú, por ejemplo, para encasillar todo eso ¿te lo va diciendo tu misma experiencia o hay algún programa que sea bueno para facilitar todo este tema? ¿En qué caso? En el caso de esta estructura, en el modelado de esta estructura. Sí, exactamente. Bueno, al final es la experiencia. Al final vas viendo tú qué es lo que necesitas en cada momento y a base de errores. De verdad que es como cada estructura o cada caso es un mundo. Créeme que es que al final lo único que necesitas es equivocarte muchas veces y perder mucho tiempo y al final, hasta que al final encuentras la solución. No hay una forma única de hacer las cosas. Este puente que os he enseñado yo, pues probablemente otra persona lo hará de otra manera
o con otro programa. Yo he utilizado este, pero se pueden utilizar muchos otros más. A lo mejor probablemente sean más fáciles de hacer con otros programas, pero este es con el que yo sé utilizar y es con el que me he pegado y con el que he conseguido sacarlo. Gracias, muy amable. A ti. Disculpa, Sergio, que antes te contestaba sin activar el sonido. Efectivamente, el Colegio de Zona de Madrid tiene un convenio con Figurat que ofrece un máster en BIM Manager, Infraestructuras y GIS, que tiene un descuento bastante notable respecto al precio de mercado, y que si a alguno os interesa, pues solo tenéis que poneros en contacto con nosotros a través de cualquiera de las formas, correo madrid@citos.es o en la web tenéis todas las señas, y preguntarnos y os pasamos toda la información pertinente. ¿Alguien más se anima a una pregunta? Bueno, Sergio, solo decirte que en nombre de la Junta de Gobierno de la Zona de Madrid, darte las gracias por tus explicaciones, por transmitir y compartir con nosotros esa experiencia que tienes en BIM, en este programa. Y sobre todo decirte que tenemos mucho por hacer, ya que todavía, por más que te leas, foro, guía, blog, hay algunas disciplinas, como bien te decía Juan Antonio, es que hay algunas disciplinas que no se aterriza el programa, no está todavía bien desarrollado. Por ejemplo, yo tengo mis dudas cómo encajar bien el BIM dentro de lo que es la seguridad y salud, en la redacción de los estudios de seguridad y salud, en fase de proyecto. Estoy de acuerdo, pero estoy convencido de que se acabará haciendo y todo es que alguien investigue y lo saquen, vamos, convencido. Perfecto, yo estoy también de acuerdo contigo, pero todavía es una asignatura pendiente y yo que me dedico a la materia, en muchos proyectos en la empresa donde trabajo, que trabajo en INECO, hay que hacerlo en BIM, pero tú dices, ¿y cómo lo resuelvo el tema de seguridad y salud? Todavía hay muchas cosas por hacer, pero bueno, sé que hay muchos profesionales involucrados en el tema y que vamos a encontrar soluciones para todas las disciplinas, pero tiempo al tiempo. Creo que tendremos que esperar unos cuantos años todavía, pero estoy convencido de que todo el proceso de una obra pasará por el BIM, convencido. Perfecto, yo también estoy de acuerdo contigo. Es la forma más óptima y sobre todo entiendo que es un nicho de mercado, ¿vale? Que tenemos los profesionales de la ingeniería civil que explorar y que nos va a ayudar a optimizar los recursos a nivel de mediciones y a nivel de modelado. Si tú no tienes nada más que decir, Sergio, solo decirle a todos los colegiados que le deseamos que terminen de pasar un feliz resto del día, en el día de nuestro patrón, e invitarles a compartir nuestros contenidos en todas las redes sociales, porque todas las actividades que hemos tenido a lo largo del día, porque si alguno no ha podido seguirnos por falta de tiempo, por su trabajo, pues les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y compartir nuestros contenidos. Muchísimas gracias y queremos darle las gracias también a nuestro personal del colegio que ha hecho posible que todas estas actividades que se han desarrollado en el día de hoy, que tiene un gran trabajo de fondo, fueran posibles gracias a la colaboración de todas ellas y de la Junta de Gobierno de la Zona de Madrid. Muchísimas gracias, Sergio, por estar con nosotros y a los colegiados. Que tengan buenas tardes.